Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz para continuar con el estudio que estamos llevando a cabo con relación a la armadura de Dios y lo conectamos con situaciones actuales, con realidades que se viven en el mundo que a ti y a mí nos ha tocado vivir en este siglo XXI. Tantas cosas que han pasado, no tan solo desde el siglo XX, sino lo que se viene arrastrando y lo que se viene acumulando en este siglo que apenas ya lleva un cuarto de siglo. Y estábamos hablando del año 2000 los otros días y ahora estamos ya adentrándonos poco a poco. Y los cambios geopolíticos, los cambios sociales, las leyes, la reinterpretación de las palabras, las cosas que el ser humano se atrae para su vida, que cada vez lo alejan más de Dios, eso va a una velocidad sorprendente. Pero nosotros nos mantenemos firmes en lo que se supone que estemos firmes, tú y yo ahora que somos de Cristo, que somos de Dios, que entendemos que hay una guerra espiritual, pues todo eso vamos considerándolo porque es sumamente importante y porque Dios quiere que así tú y yo lo llevemos a cabo. Ahora bien, recordándote también que tenemos el canal en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, y también la página de Instagram, Grace21_life. Las direcciones las escribo para que tú las busques y espero que ya tú tengas tu Biblia a la mano y que también, pues, pidiéndole al Señor como siempre que te dé a ti y a mí, nos dé mucha sabiduría, entendimiento, comprensión de las cosas, discernimiento, separar lo que es de Dios, lo que es la voluntad de Dios, lo que es su palabra versus lo que no es de Dios. Porque esta guerra va simultánea. Dios se mueve en la verdad, en la luz, el enemigo en la mentira, en la tergiversación, en la confusión, en el caos. Y nosotros, como tenemos unas limitaciones físicas, tenemos que depender mucho de Dios, todo el tiempo de Dios, para que nos ayude a caminar como Él quiere que caminemos, que andemos como Él quiere que andemos. Y para eso tenemos que estudiar la Escritura, no hay de otra. Todo lo demás es... mucha gente prefieren llegar a sus propias conjeturas o deducciones con relación a Dios sin leer la Biblia. Les parece que la Biblia es religión, que la Biblia es para religiosos, que es de iglesia, y que ellos pueden descifrar las cosas y definirlas a su manera, por su sagacidad, por su intelecto, por su propia inteligencia, pero el margen de error es enorme, porque hay quien se ha equivocado grandemente tratando de interpretar quién es Dios, conocer su carácter, sus planes, y simplemente lo que hacen es inventando. Y nosotros no estamos para inventar. Dios no está en esa. Dios quiere que estemos nosotros firmes en sus asuntos. Y vamos a leer, obviamente, para mantenernos en el marco de lo que estamos considerando en este momento. Vamos a Efesios, el capítulo 6, el versículo... estoy aquí en la costa de Juana Díaz, cerca, al ladito del tablado, del paseo costero le llaman, y está la brisa bastante fuerte y el mar bastante picado, pero el día está precioso. Tengo que estar velando que la ola no llegue hasta donde estoy yo, porque he notado, hay rastros por ahí por la humedad de que puede que una ola llegue hasta donde yo estoy, así que yo tengo que estar pendiente a eso. Son gajes del oficio, le llaman. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice así la palabra poderosa, eterna, inigualable y transformadora de nuestro Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, y esto es una directriz divina, vestíos, o sea, que nos pongamos. Y está hablando de aspectos que son espirituales, no literales. No vamos a andar con una armadura como todo ese equipo que usa los ejércitos de hoy día, o las armaduras aquellas que usaban los caballeros de los tiempos de la era medieval. Pero sí la ilustración, Pablo estaba también dejándose llevar por cómo se veían los soldados romanos. Pero aquí hay una gran enseñanza muy práctica y muy conveniente para ti, para mí, espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que sabemos que va al acecho, al ataque constante.
A veces por ráfaga, a veces es una constante, es en todas partes del mundo de una manera u otra se manifiesta y nosotros no podemos ignorar este ataque y la lamentable realidad de la persona de Satanás. Y Satanás tiene sus demonios. Dios tiene a sus ángeles, pero en la tierra está usando su iglesia, la iglesia cuerpo de Cristo, a ti y a mí como soldados y embajadores. Pero Él tiene su equipo. Y ahí está ese combate que se está llevando a cabo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ese aspecto de la firmeza y estar firmes en el Señor también lo hemos hablado en el pasado, pero debemos recordarlo. Yo aquí, pues como te dije, tengo que estar pendiente si una ola llega hasta donde yo estoy, pero tengo que mantenerme firme a lo que vine. y la firmeza es que uno mantiene su posición. Los soldados, cuando le asignan tareas y sus jefes, sus comandantes, sus generales, sus sargentos, depende, ¿verdad?, el nivel de organigrama militar que se tenga, pues se le da una orden y tiene que llevarla a cabo, y a veces quédate ahí, mantente firme, no se muevan, protejan, son la línea de defensa o la línea ofensiva, dependiendo en qué momento estemos hablando. Y esta ilustración militar nos ayuda mucho a entender todo este asunto que el Señor quiere presentarnos, de su voluntad, de la realidad que nosotros estamos viviendo, para hacerlo los soldados más efectivos posibles. El versículo 12 es importante, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Niveles de gobernanza, hay un ámbito espiritual que tú y yo no vemos, y eso me hace recordar a aquellas personas que están jugando con fuego, que se meten al espiritismo, a la santería, al vudú, a la brujería y todas estas cosas que realmente no son de Dios, pero están jugando, colaborando. Así como nosotros somos colaboradores de Dios, como dice Pablo en una de sus cartas, hay gente en el mundo que son colaboradores de Satanás. Ellos juran que están haciendo lo correcto y que lo hacen con buena intención para ayudar a otros. Algunos dicen que alguien les echó un mal de ojo, pues entonces buscan a otra persona para que haga una... contrarrestar ese mal de ojo con otro mal de ojo o algo así. Ahí va este amiguito. No me tires un regalo. Un ave que pasó por encima. No sé si va a salir en la toma aérea, pero hay que estar pendiente de eso y de mucho más. Ya que estamos hablando de ataques, ¿verdad? Y de bombardeo. Ay, ay, ay. Tú te ríes o te reirás, pero puede pasar. Pues esta colaboración, nosotros colaboramos con Dios. Somos del ejército de Dios. Pero estas personas están colaborando con el enemigo, y ellos están muy convencidos de lo que hacen está correcto. Inclusive que Dios está a favor de ellos. Y al no entender estas cosas bíblicas, cristocéntricas, y conocer la voluntad santa y perfecta de Dios, están metidos en las tinieblas cuando creen que están en la luz. Nosotros ahora estamos en la luz. Tú me puedes ver a mí claramente porque el equipo, las cámaras recogen los lumens, la cantidad de iluminación, porque si no, no pudieras verme. Tengo el sol aquí a mi mano izquierda, dando bastante fuerte. La tarde va a caer bien bonita en esta área. Y ese contraste de tinieblas y luz es muy claro para nosotros tener en mente que alrededor de nosotros están pasando cosas. En los gobiernos, el enemigo se mete en los gobiernos, se mete en la educación, las universidades. Muchas universidades lo que van creando son ateos. Allí hay personas que son educadores con unos títulos bien grandes, pero aprovechan la oportunidad para traer lo que ellos creen de asuntos que tienen que ver con la espiritualidad, y lo que hacen es que presentan su lado a estas mentes, muchas de ellas jóvenes,
y los van moldeando, y cuando vienen a darse cuenta hay jóvenes que llegaron tal vez siendo creyentes, empezando la universidad, y de repente en unos cuantos semestres, o tal vez en un solo semestre, como yo he conocido casos, en un solo semestre ya ese joven o esa joven ya es ateo, ya no cree en Dios. Y no quiere ir a la iglesia y no le interesa nada de la Biblia. Si suena familiar a alguien que tú conoces, no es coincidencia. Eso está pasando. Eso es parte de la guerra. Esto del entretenimiento, de mantener a la gente enredada, consumiendo horas largas, viendo televisión o viendo películas y viendo series, y nada espiritual, nada bíblico, nada de crecimiento, eso también son sutilezas disfrazadas de la famosa frase que yo cuestiono tanto, de sano entretenimiento. Todavía estoy esperando a que alguien me defina lo que es sano entretenimiento. Dependiendo a quien usted le pregunte, le va a decir que lo que está viendo o lo que está haciendo es sano entretenimiento, y que con eso yo no le hago daño a nadie. Bueno, si no glorifica a Dios y no bendice tu vida o la vida de los demás, entonces ya hay que tener un alto cuestionamiento y levantar una bandera roja. Así que tenemos estas estratas de gobernanza, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Se ve como complicado, se escucha complicado, pero quiero enfatizar nuevamente que tú y yo, ahora que somos de Cristo, partimos de una premisa totalmente positiva, porque somos más que vencedores. Cristo venció en la cruz, venció a los principados y a las potestades, los venció, les ganó, y nosotros, por ser de Cristo, somos ganadores. Sí, tenemos que combatir. La mayoría de toda esta, ¿verdad?, armadura, esta vestimenta que vamos a leer en breve, sirve para defensa, para protección. Hay una parte que es ofensiva, que es para ataque, pero vamos a leerlo directamente de la Escritura. Versículo 13 en adelante. Por tanto, luego de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Arriba dice, habíamos leído, vestíos de toda la armadura de Dios. Ese es el versículo 11. El versículo 13 dice, tomad toda la armadura de Dios. Esa es una directriz, una orden, un mandato de nuestro Señor para llevarlo a cabo. No es opcional. Debemos hacerlo porque es muy conveniente para nosotros. Y nos cuida y nos protege. Recuerden que hay un enemigo que va tras de ti y tras de mí. Tras de tu familia y tras de la mía. Tras de tu iglesia y la mía. Tras la doctrina que creemos, la ataca violentamente. Eso es una de las áreas que más ataca, porque al querer confundir los conceptos doctrinales, cristocéntricos y bíblicos, y sobre todo el mensaje de la gracia, el que Pablo recibió de Cristo mismo glorificado y resucitado, si lo tergiversa, la gente va a tener un mensaje tergiversado y por ende no lo van a llevar a cabo como debe ser. Y su efectividad como embajadores y soldados no va a ser correcta, porque va a estar partiendo de una premisa errónea, contaminada, corrupta. Así de serio es esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vuelve e insiste la firmeza de mantenernos ahí en nuestra posición, no claudicar. Sobre todo, no olvidemos la identidad que tenemos en Cristo. Eso es algo que yo te he enfatizado muchas veces en muchos episodios, porque está claro en la Escritura de nosotros tener esta identidad clara, definida. Si nosotros tenemos eso claro, vamos en buena dirección, vamos a recibir las instrucciones que Dios quiere que recibamos, pero quedan de nosotros ponerlas en práctica, llevarlas a cabo, ejecutarlas. Si no las llevamos a cabo, no vamos a saber para qué sirven, y vamos a estar obviamente en desobediencia, y desobediencia, automáticamente la desobediencia es significado de pecado, ¿cierto? Y eso es lo que no queremos. El versículo 14 vuelve y enfatiza, estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad, porque ya nosotros estamos en la verdad, no en la mentira. Nosotros estamos ahora en la luz de la verdad. Jesucristo nuestro Señor es la verdad, la palabra de Dios es verdad, nos movemos
Estamos, vivimos, ejecutamos, planificamos y llevamos a cabo todo en base a la verdad. Esa debe ser nuestra aspiración. Y el Señor se presenta a través de su palabra para que no andemos en oscuridad, para que no andemos en tinieblas como estuvimos antes. Y hemos sido libertados del pecado. Saber todo esto. Y nuevamente enfatizo en la identidad, en saber que somos justificados, glorificados, santificados, adoptados, redimidos, salvos, perdonados. Todo eso nos va a ayudar a saber que nosotros somos de Dios, que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es algo que tenemos que estar recordándonos consistentemente. ¿Por qué? Porque el mundo lo que quiere es que te olvides de eso. O en un facsímil razonable, que llevemos una vida cristiana carnal, tipo corintio, ¿verdad? Creyentes viviendo como si fueran inconversos. Que al enemigo le parece bien. No le va a preocupar si tú, siendo creyente, o yo, ¿verdad? Tú y yo siendo creyentes, no llevamos a cabo el evangelizar, si no estudiamos la Escritura, si no oramos, si no nos congregamos, si no estamos conscientes de nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, de nosotros adorar a Dios a través de las alabanzas, de llevar un buen testimonio con nuestras vidas. Si nosotros no estamos muy pendientes a eso, el enemigo está de lo más feliz y tranquilo, porque vamos a ser soldados muy ineficientes en medio de una guerra. Él lleva a cabo lo suyo y la evidencia está clara, lo vemos a nuestro alrededor cómo está este mundo. Esto no va mejorando y por ende, sabiendo que los días son malos, nosotros debemos estar más arraigados y cimentados en la fe que tenemos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, y cuando dice sobre todo hay un énfasis, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ahí está toda la armadura de Dios. Cubre la cabeza. ¿Por qué? Bueno, del cerebro salen los comandos para que el cuerpo funcione y haga las cosas. Pero ahí están los pensamientos, las ideas, y tú vives y yo vivo como pensamos. Si pensamos mal, vivimos mal. Mala doctrina, mala vida. Si el enemigo nos engaña, vamos a engañar a otros. Y es una consecuencia, ¿verdad? Causa y efecto, acción y reacción que sucede constantemente, y por eso tenemos que mantenernos velando en todo tiempo, sobrios, recordando que somos hijos de luz. Habla también de una parte que protege los órganos internos, ¿verdad? Donde está el pulmón, el corazón y todo eso, porque es vital. Pero es porque el ataque viene en diferentes francos. Habla del escudo. El escudo lo relaciona con la fe. Y la fe se fortalece, como todos los días, en la medida que vamos relacionándonos con el Señor y estudiando su maravillosa y poderosa palabra. Detrás de mí no se ve como en muy buenas condiciones, pero es uno de los botes que utilizan los pescadores del área y se lanzan muchas veces en la noche o bien temprano en la madrugada, en la oscuridad, con una plena confianza de que ese pequeño navío pueda salir y llevar a cabo el trabajo para el cual está diseñado y que no se hunda y que regrese con bien. Puede estar maltrecho. A veces nosotros todavía el Señor está trabajando con nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses el capítulo 1. Pero queremos que el Señor nos utilice y las áreas que haya que reparar, que haya que restaurar, que haya que edificar, nos ponemos en manos del Señor y decimos: Señor, ayúdame a ver si yo estoy completamente vestido, si la estructura de esta armadura que tú me ofreces está todo como debe estar, que yo la coloque como debe estar y la utilice correctamente y no la descuide. Obviamente este bote, si no se le da cariño pronto, pues entonces, o tal vez están trabajando en él, porque de verlo saben que se falta algo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque todavía tiene uso.
igual que tú y yo todavía tenemos uso. El Señor nos utiliza, a pesar de todo. A pesar de saber todo sobre nosotros, el Señor nos salvó, nos mostró su amor, su gracia y su misericordia para nosotros ser utilizados en las manos de Dios para un proyecto que es enorme y grande. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nuestro comandante en jefe, y nosotros somos soldados de Dios, y estamos hablando de la armadura de Dios. Y habla de calzado, y hay que moverse para llevar el evangelio. Habla de una espada, y la espada se utiliza, que es la palabra de Dios. Esta palabra que penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios realmente nos expone. Pero es mejor ser expuesto a esa realidad y a esa verdad de Dios, para que nosotros sepamos realmente quiénes somos delante de Él, cuánto Él nos ama y cuánto Él está dispuesto no tan solo a salvarnos, porque tiene suficiente amor para salvarnos, sino que tiene tanto y más amor que no nos va a dejar como nos encontró, sino que nos va a cambiar. Y seremos de testimonio para otros que nos han conocido, y ahora de momento como que somos irreconocibles para ellos, porque ya no hablamos como hablábamos antes, o ya no vamos a sitios que íbamos antes. Ya nuestros intereses se cambiaron, pero para el bien. Otros lo verán como, no sé, que somos tal vez ahora un poco aburridos, ya no tan excitantes, no tan, ¿verdad?, el alma de la fiesta o algo así, pero está bien. Es que el Señor nos está llevando y mostrando un camino superior que tiene que ver con lo eterno, preparándonos para nuestro encuentro con Él. Pero en lo que ese día llega, estamos combatiendo. Vamos a leer algo que vi recientemente. Vamos a ver si recuerdo, en una de las prédicas que el pastor Anthony Trinidad, el nuevo pastor de la Iglesia Bíblica de Juanadía, la iglesia que yo pastoreé, estaba presentando en Hechos el capítulo 26, y hubo ahí ese capítulo habla mucho de esa transformación que tuvo Saulo de Tarso, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia Cuerpo de Cristo, apóstol a los creyentes. Pero hubo un punto de los muchos que hay, esto es un tema que podemos tocar más adelante, la vida transformada de una persona que realmente tiene un encuentro con el Señor. Dice, y esto tiene que ver con su testimonio. Vamos a leer el versículo 16 y estoy en Hechos 26. En Hechos 26, 16 dice, pero levántate, porque el Señor ahí se le aparece a Saulo de Tarso, que iba en persecución de cristianos. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, porque lo envió a llevar el mensaje a los gentiles. Él es el apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, y le ofreció el mensaje, le presentó el mensaje del misterio, cosa que él dice que lo recibió de Cristo mismo en Gálatas capítulo 1, que tanto enfatizamos también en este canal. Dice, para que abra sus ojos, y aquí está la consecuencia, porque no es simplemente salvar a la persona por salvarla. Es que hay un propósito. Obviamente hay personas que creen en Cristo ya cuando apenas están a punto de fallecer, en una situación crítica, y luego sus vidas físicas cesan, pero van reconciliados con Dios. Pero los que llevamos ya tiempo, que hemos creído, no simplemente nos quedamos ahí con los brazos cruzados a ver qué vamos a hacer. La Escritura dice lo que vamos a hacer. Pues en el caso de Saulo de Tarso, dice el versículo 18, para que abra sus ojos. ¿Cómo le va a abrir los ojos a la gente? Cuando Saulo de Tarso, ¿verdad? Porque tengo que hacer el antes y el después. Saulo quedó ciego por unos días, pero se le dio una instrucción. Jesús, resucitado y glorificado, le dio una instrucción a un hombre que fuera donde Saulo para que le abriera los ojos. Obviamente ya la vida de este hombre nunca fue la misma, como se supone que la tuya y la mía no ha sido la misma. Y nosotros ahora buscamos que la gente abra su entendimiento como pues por la Escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
para que escapen del lazo del diablo, como dice la Escritura en una de las cartas de Timoteo, para que ya no estén en guerra con Dios, sino para que tengan paz para con Dios, para que sean justificados por Dios, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso fue lo que nos pasó a ti y a mí, lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, cuando dice que ahora somos hijos de luz, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de su amado Hijo. O sea, un cambio enorme de paradigma, de existencia, de destino también. Por eso es tan importante que tú y yo valoremos la posición que tenemos actualmente, pero entendamos y aceptamos que hay una guerra que está atacando a tu pueblo, a mi pueblo, a tu país, a mi país, a tu familia, a la mía. Se manifiesta de muchas maneras, no tan solo en lo político y lo económico, hay otras áreas que están acabando con la humanidad, como es la bebida, como es la droga, el vicio del juego al azar. Pero también hay personas que están cayendo en crisis existenciales, de depresión, de ansiedad, de pánico, de incertidumbre, de desesperanza, porque lo que miran a su alrededor pues no se ve bien, pero no encuentran, y la pueden encontrar, la vida abundante en Cristo, el gozo en Él, la salvación, el perdón de los pecados. Dos áreas que ataca fuertemente la salvación en Cristo, que el Señor en su maravillosa gracia nos ofrece, es el área de la culpa y de la vergüenza. Hay gente que vive con una culpa tan grande y una vergüenza tan grande que los paraliza y dicen, de aquí no hay quien me mueva, a mí no hay quien me salve, yo no tengo oportunidad para nada. Y el Señor se encargó de eso también. Pero si tú y yo no se lo decimos, si tú y yo no le contamos nuestra historia, nuestro antes y nuestro después, pues a Pablo le está diciendo para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, porque como te he dicho en tantas ocasiones, no hay un punto medio, no hay un área desmilitarizada, o estás con Dios o en contra de Dios está. Y esto deja saber claramente que quien no está con Dios está con Satanás. Es duro de poder aceptar esto, pero es que la misma Escritura te lo está dando a entender. Éramos enemigos de Dios, en Cristo ahora hemos sido reconciliados y tenemos paz para con Dios. El Señor se encargó de todos los asuntos pecaminosos tuyos, pasados, presentes y futuros, los llevó al madero y los pegó a la cruz. Nosotros vivimos en base a esa maravillosa y extraordinaria verdad, a ese regalo, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue sustituirte a ti y a mí. ¿Cómo no vamos a apreciar eso? ¿Cómo nosotros no le vamos a contar esto a los demás? Viendo tanto desastre a nuestro alrededor y viendo que este mundo va en una dirección, viene la ira de Dios. La Escritura lo dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Dios ha dado mucha oportunidad, 2000 años de gracia. Pero cuando menos la gente se lo imagine, el Señor va a dar su próximo paso. Y la iglesia va a ser tomada sobre la faz de la tierra, lo creemos claramente. Creemos lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, 50, versículos 51 al 58, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 13 o 15, no recuerdo, lo de la bienaventurada esperanza, y otras porciones que te dan a entender que hay algo bueno que va a suceder al creyente y que nosotros no estamos para ira, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y también lo dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, que Dios no nos ha puesto para ira y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir? Que quienes no están en Cristo Jesús no van a participar de estas cosas. Y en eso están los papás, mamás, hermanos nuestros, amistades, vecinos, el extraño que está al lado tuyo, el que está en la fila del banco, cuando vas al supermercado. Y en tantas instancias que uno se encuentra con la gente y uno tiene oportunidad de hablarle a las personas. Yo aprovecho esta herramienta para llevar a cabo esto, para que la gente sepa estas cosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo dice la palabra de Dios, lo dice en Hechos capítulo 16. A la pregunta de, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de los siervos de Jesucristo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya? ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Alguien tiene que llevar el trabajo. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra, representantes de Cristo. La palabra dice, somos embajadores
y llevamos un mensaje de reconciliación. Reconcíliate con Dios. Y ahí es nuestro combate. Y el enemigo quiere que tú y yo no hagamos eso. Y quiere acallarnos, censurarnos, quiere estropear, sabotear el plan de Dios, pero no puede. Esto ha sobrevivido 2000 años a cuantos ataques uno se puede imaginar. Y va a seguir hasta que Dios quiera. Que la mayoría de la humanidad no le interesan las cosas de Dios. Bueno, cada cual tiene que presentarse delante del Señor. Pero vamos a leer este versículo 18 nuevamente, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, porque quien está hablándole a ellos es Jesucristo, que la salvación es por fe, no es por obras. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la fe que es en mí, el mismo Señor está hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y recibimos toda bendición espiritual. Y somos coherederos. Y somos adoptados hijos de Dios. Casi nada. ¿Tú crees que Satanás quiere que todo esto se sepa? ¿Te sorprende que el enemigo te vaya atrás de ti, te quiera atacar? Me estoy recordando ahora de otra porción bíblica, ya pronto voy a ir culminando. Donde el Señor les dice a los apóstoles, cuando estaba en su ministerio terrenal, algo muy importante. En Mateo el capítulo 10, el versículo 16 dice aquí, dice así, disculpa. He aquí yo os envío, o sea, a los apóstoles, y ellos tienen que administrar a la nación de Israel, que rechazó y terminó crucificando al Mesías. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El carácter de Cristo se va reflejando en ti y en mí a la medida que va esto progresando, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿verdad? Esa transformación, esa santificación. Y va llevando el Espíritu de Dios y la palabra, a la vez que también nosotros obedecemos, obviamente, una transformación de nuestro carácter y de nuestra persona a una más parecida a la de Cristo, que tenía su carácter suave, ¿verdad? Manso en el caso de nosotros como fruto del Espíritu de Dios mismo. Pero tampoco debemos ser ilusos de pensar que nosotros aquí no está pasando nada. Estamos ya hablando de términos militares. Pablo le dice al mismo Timoteo que sufra penalidades como buen soldado, que no se enrede en las cosas del mundo. Pablo le habla de esas cosas a él porque él sabe lo que está pasando, sabe lo que él tuvo que enfrentar y sabe también lo que podría, va a enfrentar este joven y lo que nosotros íbamos a, tal vez no tenía idea de cuánto tiempo iba a pasar después que él falleciera, ¿verdad, Pablo? Que todavía estamos aquí 2000 años después. Pero que nadie se llame engaño, el que crea que el Señor se olvidó de terminar su proyecto. En estos días pasaron cosas interesantes a nivel geopolítico, que te he hablado de eso últimamente. Muchas décadas atrás, en el siglo XX, se creó lo que se llamaba la Liga de las Naciones. Este intento de unir a todos los países para ver si nos llevamos bien, para llegar a acuerdos, para que haya paz y prosperidad. De ese proyecto surge, si mal no recuerdo, por eso tienes que buscar esa información para que la corrobores, las Naciones Unidas. ¿Cuánto han logrado las Naciones Unidas? Y todos esos movimientos de unir surgen también por las dos guerras mundiales que hubo en el siglo XX. La gente dijo, esto no puede volver a suceder. Fue terrible la cantidad de millones de personas que fallecieron, hombres, mujeres, niños, los destrozos, los costos increíblemente astronómicos para poder arreglar las cosas. Y el ser humano busca la manera de tener una paz humana. Gente imperfecta tratando de hacer una paz imperfecta. El margen de error es 100%. No va a salir bien. Recientemente, y comandado por el presidente actual de los Estados Unidos, Donald J. Trump,
surge de repente una reunión de estos élites de gobernanza del mundo que se llama en una reunión que se lleva a cabo en Davos, en Suiza, Suecia, por allá. Está el Fondo Monetario Internacional, son varias instituciones que hay que tratan de unir todo, hacer una cosa global. Y surge de momento el Peace Board, ¿verdad? La Junta de Paz, un grupo de paz que surgió así de momento, donde Donald Trump está liderando y unió a países que inclusive algunos de ellos creo que ni se llevan, y están de acuerdo con él y están diciendo ya prácticamente que las Naciones Unidas es inoperante, ya es ineficiente y tiene que surgir otra cosa. Y de repente, así de momento, yo no lo vi venir, yo no sé si alguien lo vio venir, pero yo no lo vi venir, surge esto, otro intento más de traer paz. Paz sin Dios, paz sin la Biblia, paz sin Cristo. El Señor ofrece una paz no como el mundo la ofrece. La paz que necesita el ser humano por dentro, la verdadera prosperidad que el ser humano necesita proviene de cosas espirituales que solo Dios puede proveer. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es simplemente que las cosas se van moviendo en cierta dirección. Pero que el que crea que Dios se olvidó de su proyecto, que lo reconsidere seriamente. Nosotros estamos del lado del equipo ganador, estamos del lado del equipo perdedor. Como Pablo dijo, como se vivían antes en estas cosas, ¿verdad? Que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, pero ahora nosotros tenemos vida y vida abundante. La tenemos en el Señor. La idea de llevar a cabo estos episodios enfatizando un tema que hemos abordado en el pasado es porque está en la Escritura y porque el Señor realmente nos está dejando saber que nosotros tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar velando, despiertos, no caer en la apostasía, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, que los noticiarios no sean los que dictaminen cómo nosotros vamos a vivir, cómo vamos a planificar, no. Nosotros estamos y nos movemos en Cristo, en su salvación, en la esperanza que tenemos en Él, en la vida de Él que está en nosotros y que nosotros estamos en Él. En esa relación tan especial que no teníamos antes, pero ahora la tenemos. Pero que millones, billones de personas en el mundo ahora mismo no gozan de esa relación. Es por eso que es tan importante que tú y yo consideremos estas cosas y hagamos lo que nos corresponde hacer y ponernos activos, proactivos en los asuntos de Dios. Aquí ahora puedes ver en esta toma que hay más de un bote que utilizan los pescadores. El bote se construyó con una intención. Si simplemente se queda ahí, pues es una cosa decorativa que el viento, la lluvia, el sereno, el sol y el salitre lo van a deteriorar y nunca sirve para nada. Porque está frente a un mar, a todo un océano. ¿Para qué? Para pescar. El propósito, el diseño del bote es salir y alguien que lo lleve. Alguien lo tiene que mover de ahí y llevarlo para que haga su trabajo. Nosotros somos de Cristo y tenemos un propósito y tenemos una razón de ser, tenemos una identidad y tenemos un propósito y un destino en el Señor. Vamos a seguir hablando de estos temas porque es bien importante que tú y yo tengamos en mente esto. Ya has leído por la Escritura que realmente la figura de Satanás es real y que Dios nos proveyó a nosotros, nos ha provisto de una armadura por algo y que tenemos que pensar en estas cosas, meditar en ellas, crecer en ellas, apoyarnos como iglesia cuerpo de Cristo, darle ánimo al que está desanimado y evangelizar a aquel que no ha creído, porque su vida literalmente corre peligro, su destino eterno corre peligro. Si parte de este mundo sin Cristo, lo que queda es un lago de fuego, no hay de otra. Pero con Cristo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor.
Y si de momento en 5 minutos viene el Señor por la iglesia, pues nos vamos a la gran reunión en las nubes, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ganar, ganar. Con el Señor es ganar, ganar. Sin el Señor es perder, perder eternamente. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Será hasta el próximo episodio. Y te agradezco que ores por mí, que apoyes este proyecto y que sigamos adelante en el nombre del Señor. A pesar de todo, nos seguimos moviendo hacia adelante. Que el Señor te bendiga mucho.